Continuamos con La Mañana. En directo. Estamos en línea con Pamela Cartagena, es la directora general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, para hablar sobre una campaña que se va a lanzar. Es una campaña que se denomina Cuidemos los bosques para proteger la vida. ¿De qué se trata? Le vamos a hacer la consulta a Pamela Cartagena. Pamela, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Buen día, bienvenida a nuestro programa. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Cuándo se va a lanzar y cuánto tiempo va a durar? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Sí, evidentemente lanzamos el lunes la campaña Cuidemos los bosques para proteger la vida. Esta campaña se enmarca en el Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, que todos conocen, que es una plataforma de instituciones que abordan la problemática del modelo de desarrollo, ¿no? El modelo de desarrollo y los impactos que puede estar teniendo. En el marco del foro, el foro está conformado por CIPCA, IPDRS, Fundación Tierra, CIDESUMSA, Fundación ACLO, y bueno, un conjunto de instituciones de Perú, de Ecuador y de Brasil también, ¿no? Que generamos espacios para la discusión, para la difusión de modelos alternativos, para la denuncia sobre cómo impactan estos modelos de producción, sobre todo en la región andino-amazónica. Entonces, esta campaña surge de un ciclo de conversatorios que hemos abordado entre mayo y junio en el marco del Foro Andino-Amazónico, a través de webinars, de eventos virtuales. Hemos abordado la situación de los incendios forestales en tierras bajas, el cambio del uso del suelo que se esté dando en tierras bajas, incluido las reformas al Plus Beni, al Plus Pando. Hemos abordado también el impacto de los transgénicos y algunos modelos alternativos de producción de base agroecológica. Entonces, con todas estas reflexiones han surgido datos bien importantes para difundir, para sensibilizar a la sociedad, para llamar la atención de los tomadores de decisiones respecto a las políticas públicas, y el tema central que hemos elegido son los bosques. Estamos conversando con la licenciada Pamela Cartagena, directora general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, a propósito de esta campaña que se va a lanzar, Cuidemos los bosques para proteger la vida. Si nos puede reiterar, señora Pamela, ¿cuándo comienza esta campaña y la duración que va a tener? La campaña la iniciamos el lunes con una serie de información, infografías, entrevistas, etcétera, y va a durar 2 meses, ¿no? 2 meses vamos a estar bombardeando, si se puede decir, con información sobre los bosques, sobre la importancia de los bosques, no solo para el país, sino para el mundo, la importancia estratégica en términos productivos, en términos de servicios ambientales que generan, de modos de vida que permiten de poblaciones indígenas. Esa es una primera fase de la campaña, ¿no? Difundir las ventajas, los beneficios, qué son los bosques para la gente que conoce poco, qué tipos de bosques tenemos en Bolivia, cuánto es la superficie forestal en Bolivia, etcétera, ¿no? Una segunda fase de la campaña se va a concentrar más bien en difundir y sensibilizar sobre los impactos de los incendios forestales. Como usted sabe, el año 2019 se han dado una serie de incendios forestales que han afectado la Chiquitanía, parte del Chaco y parte de la Amazonía Sur. En esos incendios, Bolivia ha perdido al menos 5.7 millones de hectáreas de bosques, que en algunos casos no se va a revertir su condición, ¿no? Porque la quema ha sido muy terrible y, como saben, se ha perdido fauna, se ha perdido flora, seguramente se van a secar los pocos arroyos que habían o fuentes de agua, o sea, los impactos son muy fuertes. Entonces, una segunda fase de la campaña es difundir y sensibilizar sobre esos efectos que está generando el modelo de desarrollo basado en la quema, que al final termina en un incendio forestal, ¿no? Y una última fase que vamos a abordar en estos 3 meses también es difundir y socializar algunos modelos alternativos
sobre todo que plantean el uso sostenible de los bosques, como la gestión integral de bosques, la recolección de frutos en la Amazonía o la producción forestal no maderable en los bosques de tierras bajas, modelos alternativos que vienen de experiencias concretas de las instituciones que forman parte del foro, que trabajamos también en terreno con pueblos campesinos indígenas, pero también invitamos a otras instituciones a que puedan difundir sus modelos a través de nuestra campaña, porque sabemos que en el país, si bien por un lado hay incendios forestales y un modelo depredador del bosque, por otro lado hay muchas comunidades campesinas e indígenas que están haciendo desarrollo sostenible, que están usando de manera sostenible los recursos naturales, y les invitamos también a adherirse a la campaña y a poder difundir y ser parte de esta campaña. Estamos conversando con la directora de CIPCA, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, a propósito de esta campaña que se ha lanzado en la defensa de lo que son las áreas boscosas. La campaña titula Cuidemos los bosques para proteger la vida. Doña Pamela, ¿cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr? ¿Qué quieren conseguir como efecto una vez que termine y se logre esta campaña? Sí, como le decía, es por un lado informar y sensibilizar a la población en general sobre la importancia estratégica de los bosques, porque todos somos usuarios del bosque, ¿no? Todos los que consumimos agua cada día, de algún modo estamos siendo beneficiados por los bosques que generan servicios ecosistémicos que permiten la lluvia en los Andes, por ejemplo, ¿no? Cómo aportamos desde nuestra condición de gente urbana, de citadinos, pero también de productores, de tomadores de decisiones. Queremos sensibilizar y quisiéramos impactar en políticas públicas favorables. Usted sabe que los incendios del año pasado han sido de gran magnitud y se ha perdido, como les decía, más de 5 millones de hectáreas de bosque. Y esto requiere medidas urgentes, ¿no? Medidas de los tomadores de decisiones respecto a políticas públicas para parar las formas de producción que implican quema de pastizales, quema de bosques que al final se vuelven incendios, pero también requieren acciones, ¿no? De los usuarios del bosque. Entonces, ese es el objetivo central, es informar, difundir, sensibilizar y lograr pues políticas públicas favorables a un manejo más sostenible de este recurso precioso que tiene el país, que son los bosques. En Bolivia los bosques son 52 millones de hectáreas, son la mitad del territorio, 52% del territorio son bosques en Bolivia, pero estamos perdiendo de manera acelerada, ya hasta el momento son 7 millones de hectáreas que se han perdido, por quemas, por cambio de uso de suelos, por conversión de áreas boscosas en áreas de producción del agronegocio, de ganadería, etcétera. Entonces, ese es el objetivo central. Por un lado, informar y sensibilizar, y por otro lado, lograr que haya una reacción de los tomadores de decisiones y puedan hacer políticas públicas más favorables a los bosques, ¿no? Señora Pamela, la relación que existe entre la certificación de los bosques y la pérdida de estos, ¿cuál es? No sé si ustedes tienen el dato en este último tiempo, porque Bolivia podía apreciarse hasta hace poco, me parece, de ser uno de los países, una de las regiones del mundo con una muy buena certificación de zonas boscosas, pero también el avance de la frontera agrícola, la deforestación, los incendios, no sé si ya nos han quitado esa condición o están avanzando de una manera tan rápida que en poco tiempo no va a ser motivo de alegría o satisfacción la certificación de bosques en Bolivia. Sí, como le decía, 52% del territorio nacional son bosques y eso es muy importante, ¿no? De las 109 millones de hectáreas, más de la mitad son bosques. En suma, desde 1990 hemos perdido 7.5 millones de hectáreas. Es decir, estaríamos con 48 o 45 millones de hectáreas todavía de áreas boscosas en diferente grado de conservación. La Amazonía Norte, por ejemplo, es la zona con mayor
grado de conservación. Y tiene muchas razones esto, porque está la gran parte de sus bosques están en propiedad colectiva de comunidades campesinas campesinas indígenas que hacen recolección. Entonces no requieren depredar los bosques, recolectan castañas, recolectan otros frutos amazónicos, y es más, en algunas zonas que tienen apoyo de algunas instituciones, incluso hacen manejo y mejora, repoblamiento de esos bosques, ¿no? Entonces tenemos todavía una cantidad de bosques interesante y en buen grado de conservación. Por eso hacemos la campaña. Sabemos también que en Santa Cruz y en toda la zona de expansión, digamos, del modelo agroindustrial, de todo lo que es la producción de soya transgénica y otros productos, se han ido depredando los bosques. De hecho, la agroindustria es causante del 50% de los bosques que se han perdido, porque han hecho cambio de uso de suelos y hoy esas zonas son productivas, pero ya no tienen bosques, son producción de monocultivos. Entonces, consideramos nosotros desde el Foro Andino Amazónico que hay opciones, que hay posibilidad de parar esta expansión del agronegocio, porque independientemente se generen recursos económicos, el costo ambiental es muy alto. Perder bosques es muy alto para unos pocos recursos o grandes recursos que no necesariamente se quedan en el país, ¿no? Estamos junto a Pamela Cartagena, que es la directora general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. Con esta campaña, Cuidemos los bosques para proteger la vida. Señora Pamela, usted decía, vamos a bombardear con muchos mensajes. ¿Esto va a ser a través de medios de comunicación, medios alternativos? ¿En qué escenarios principalmente se va a desarrollar la campaña? Está pensado, sobre todo ahora que estamos en un tiempo de pandemia y de dificultad de hacer reuniones, en las redes sociales, ¿no? A través de infografías, información en videos, información a través también de radios, del sistema televisivo, también entrevistas. Es un conjunto de elementos que tiene esta campaña y es bien novedoso porque está pensado en varios públicos, ¿no? No es nuestro público meta solamente los productores que se tienen que sensibilizar. También son los demás usuarios del bosque que independientemente no conozcan los bosques ni nunca hayan estado directamente en contacto con un bosque, van a saber cuánto de bosques tiene Bolivia, cuánto se ha perdido, qué tipos de bosques tenemos, cuáles son los beneficios del bosque, que en mucho la gente asocia los bosques con madera y no necesariamente se queda ahí el beneficio del bosque, ¿no? Los bosques producen frutos amazónicos, producen castaña, producen cusi, producen también fauna importante. Dentro de los bosques hay lagunas y mucho de lo que podemos comer alguna vez, el delicioso pacú, otros pescados de la Amazonía, de tierras bajas, vienen de esos bosques que alimentan también lagunas y tienen una serie de beneficios y otros beneficios no visibles, que son la captura de carbono, ¿no? El reciclaje de agua, la conservación de la biodiversidad, entre otros, ¿no? Para terminar, señora Pamela, los datos siempre pueden ayudar a generar conciencia. Si bien usted nos mencionó la cantidad de bosque que tenemos en el país, la pérdida en este último tiempo de la zona boscosa en el país, ¿de cuánto será? ¿A cuántas hectáreas alcanza y el ritmo que tiene? Sí, la pérdida con datos oficiales de la Autoridad de Bosque y Tierra ha llegado a 7.5 millones de hectáreas. Yo le decía que en Bolivia tenemos 109 millones de hectáreas, entonces 7.5 millones de hectáreas ya se han perdido y eran bosques antes. Y esto es más o menos en un ritmo en promedio de 300.000 hectáreas de bosque por año. Hay años que han sido más
y hay años que son menos, pero en promedio se estaría hablando de 300.000 hectáreas de bosque, ¿no? Que lo que más ocasiona la pérdida del área boscosa es la ampliación de la frontera agrícola, o sea, la deforestación, los incendios. Por eso le decía que las fuentes de esa pérdida o del cambio de uso de esos suelos que antes fueron bosques y ahora son otro tipo de uso, 50% de esas 300.000 hectáreas es atribuible al agronegocio y a la ganadería extensiva, es decir, 150.000 hectáreas, ¿no? Y las otras están distribuidas entre otros actores que pueden ser los incendios, también la producción campesina indígena, que es en menor escala, por supuesto, y otras fuentes, ¿no? Señora Pamela, le agradezco mucho por este tiempo, por el contacto, por la información, el mejor de los éxitos en la campaña. Muchas gracias por la cobertura y un saludo. Pamela Cartagena, la directora general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, en esta última entrevista que hemos tenido acá en el programa.